Muy bien. Bueno, pues hemos estado viendo una serie de estudios, se llama El Caminar Cristiano. Si quieres ponerle ese título, por favor, acuérdate que me gusta dictar algunas cositas, un pequeño esqueleto para que después tú, si gustas, lo puedas repasar. Entonces, el estudio se llama El Caminar Cristiano y es Agua de la Roca. El subtítulo es El Caminar Cristiano, Agua de la Roca, ¿sí? Y vamos a estar centrados en el capítulo 17, de Éxodo, ¿sí? Éxodo 17, ¿sale? Ahí vamos a estar. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen como en todos los estudios para que nos ubiquemos todos nuevamente en lo que estamos viendo, en lo que estamos aprendiendo. Es muy importante que entendamos también por qué queremos estudiar esos estudios, ¿no? A lo mejor tú puedes decir, oye, pues a mí qué me importa el caminar de los judíos, porque todo este estudio, como sabes, se centra precisamente en la liberación de los judíos de su esclavitud en Egipto. Y bueno, tú podrías decirme, oye, pues a lo mejor históricamente suena muy padre y a lo mejor me voy a volver un poquito más conocedor de la historia del judaísmo, pero realmente a mí qué me interesa, ¿no? Y bueno, la verdad es que no, sí te interesa porque a través de este evento que Dios nos enseña en la Biblia, pues ese evento ejemplifica también cómo Dios nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado. Así como los judíos estaban esclavizados en Egipto, eran esclavos en Egipto y necesitaron que Dios los liberara de esa esclavitud de una manera milagrosa, sin que los judíos realmente metieran las manos, pues de la misma manera Dios lo hace con nosotros. Él nos quiere liberar de la esclavitud del pecado y también lo hace sin que nosotros tengamos que meter las manos. Él no quiere que nosotros seamos buenos, Él no quiere que nosotros nos esforcemos, no quiere que hagamos obras. Él lo único que quiere es que lo obedezcamos, así como hicieron los judíos. En el caso de los judíos, recuerdas, Dios preparó la salida del pueblo de Israel mediante plagas que prácticamente destruyeron Egipto. Finalmente hizo una última plaga que fue el que el ángel de Jehová pasó y mató a todos los primogénitos de aquellas casas en donde no se hubiera con anterioridad usado la sangre de un cordero que se tendría que pintar en el dintel, o sea, en el marco de la puerta, para que así cuando pasara el ángel de Jehová viera esa sangre y esa sangre era la que permitiría o liberaría de esa plaga a toda casa que tuviera esa sangre, ¿no? Esa sangre las liberaba del castigo que Dios había establecido, que era matar a todos los primogénitos de aquellas personas que no tuvieran esa sangre, que principalmente iban a ser los egipcios, y esa era la plaga que finalmente iba a provocar que Faraón dejara salir a Israel, no solamente lo dejara salir, lo corriera literalmente. Y así fue, tal cual así pasó. Los judíos que obedecieron a Dios y que creyeron en el plan de Dios para la salvación y para la liberación de la esclavitud, tomaron ese cordero, lo mataron, lo comieron, pusieron la sangre y fueron liberados. Y ese cordero es Jesús, ¿no? Ese cordero ejemplifica a Jesús, que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue la sangre de Cristo la que se derramó en la cruz para que si tú te apoderas de él, bueno, Dios te libera de la esclavitud del pecado y te regala el cielo. Y por eso es tan importante, porque platicamos que después de que fueron liberados los judíos, de esa esclavitud de Egipto, bueno, empiezan a pasar una cantidad de vicisitudes, problemas en su peregrinaje hacia la tierra prometida, porque Dios los libera para llevarle a una tierra prometida, una tierra que la Biblia describe que será donde fluye leche y miel, una tierra preciosa. Y ahí los iba a llevar, y van en ese peregrinaje y van a pasar muchas vicisitudes y problemas, como nosotros también. Estamos en un peregrinaje aquí en la tierra para llegar a la tierra prometida, que es el cielo. El cielo es la tierra prometida que Dios precisamente nos promete y que nos vamos a tener, antes de que Dios nos llame a esa tierra prometida, que es el cielo, pues varios problemas y vicisitudes. Y a través de ver los errores, los aciertos de los judíos y de Moisés durante todo este peregrinaje, pues vamos a aprender nosotros cómo también nosotros llevar nuestro peregrinaje antes de que Dios nos llame a su presencia en el cielo. Y bueno, la verdad es que ojalá hemos estado viendo en ese peregrinaje los problemas que tuvieron que pasar los judíos. Primero fue la falta de agua, ¿te acuerdas? Saliendo poco tiempo después de salir,
se quejan de que no tienen agua, las aguas que encuentran son aguas amargas que no les pueden saciar, y ellos se quejan contra Dios porque pues, pensaban que Dios los había sacado para que quedaran, para que se murieran de sed en el desierto, y bueno, ellos se quejan, vemos cómo tienen una pésima actitud, pero a pesar de esa pésima actitud, que se derivó de que ellos olvidaron todos los milagros que Dios había hecho en su vida, afortunadamente Moisés no se olvidó de los milagros, clamó a Dios y Dios le dio instrucciones precisas para convertir esas aguas amargas en aguas dulces, con un árbol que era una solución ilógica para el mundo, pero era la de Dios. Y no solamente eso, les da 12 fuentes de agua para saciar su sed, ¿no? Y bueno, nuevamente vemos ahí una reacción equivocada de los judíos. Luego vimos otra que es inmediatamente después, acabamos de ver cómo también los judíos llegan inmediatamente después, tienen una segunda vicisitud, que es la falta de comida, ¿no? Están hambrientos y nuevamente se quejan, pero ahora era peor, porque no solamente se quejan, sino que ahora quieren regresar a lo que eran antes, ¿no? Y están dispuestos o añoran lo que ellos tenían, inclusive queriendo regresar a lo que eran antes, a lo que eran antes que eran esclavos, a la esclavitud de Egipto, ¿no? Y bueno, también es una bonita enseñanza, porque Dios también quiere ver que nosotros, o quiere enseñarnos que a nosotros nos puede pasar, que ante las vicisitudes y problemas de nuestra vida, podamos querer regresar a vivir como vivíamos antes de venir a Cristo. Y la verdad es que la vida de los judíos antes de ser liberados de su esclavitud era miserable. Ellos, ¿no? Leíamos en la Biblia que decían que tenían abundancia de comida y comían hasta saciarse, y era mentira. Eran esclavos, estaban obviamente como esclavos, eran oprimidos, eran limitados, y sin embargo, bueno, ellos se les olvida, ¿no? Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, que ante los problemas que estamos enfrentando, como esta pandemia, empecemos a olvidar, ¿no? De dónde, lo que vivimos antes, de dónde nos sacó Dios. Y que lleguemos inclusive a añorar el regresar a lo que éramos antes de la carne. Inclusive, ¿no? Ante estas vicisitudes y problemas, lleguemos a actuar y a pensar y a comportarnos como nos comportábamos antes de venir a Cristo, utilizando los mismos principios y valores que no son los de Dios, sino eran los del mundo o de nuestro egoísmo, ¿no? Y nos enseña Dios que no debemos hacer eso, que es terrible, y que a pesar de que lo queramos hacer, Dios, a pesar de nuestra pésima actitud, nuevamente les contesta a los judíos y les manda el maná, ¿no? Este maná que no entendían los judíos lo que era, pero era un pan que les daba cada mañana y que ellos tenían que ir a recoger para saciar su hambre. Y ese maná que saciaba su hambre iba a producir o a provocar que ellos no quisieran regresar a la esclavitud de Egipto porque tenían alimento y iban a la tierra prometida. Bueno, platicamos y aprendimos la semana pasada que ese maná es la Biblia. La Biblia a la cual tenemos que ir diariamente nosotros a pasar tiempo, a alimentarnos espiritualmente, precisamente para que a través de ella no queramos regresar a lo que éramos antes, ¿no? Y no queramos vivir ahora, ¿no? En la carne, en lo que éramos antes de Cristo, en nuestro egoísmo, en nuestros celos, en nuestra contienda, en nuestra envidia, en nuestro orgullo, todo eso que nos hacía miserables y que ya se nos olvidó que éramos miserables, ¿no? Y queremos regresar a esa miseria. ¿Por qué? Porque ahora estamos en pandemia y porque estamos con problemas de salud o problemas económicos o problemas de cualquier índole, ¿no? Y de repente queremos regresar a la esclavitud y sin acordarnos que eso nos va a llevar a una actitud, a una vida, miserable. Y bueno, vimos cómo Dios no quería que regresaran a esa vida y por eso les da el maná. Ellos no lo entendían, no sabían qué era lo que les estaba dando, pero bueno, aunque no lo entendieron, lo hicieron y eso fue otra bonita enseñanza para nosotros. Tenemos que ir a leer la Biblia, aunque a veces puedes decir, oye, ¿realmente esto me dará la solución? ¿Realmente aquí voy a encontrar lo que necesito para salir adelante de este problema? La respuesta es que sí. Y aunque tú no lo creas y aunque tengas temor, debes de ir y buscar y preguntar, consultar qué dice la Biblia, de cuál debe ser tu comportamiento ante los, repito, diferentes problemas y vicisitudes que vas a tener o estás teniendo en tu vida. Y si lo haces, finalmente Dios te va a dar victoria. Leímos y estudiamos la semana pasada precisamente que Dios sustentó al pueblo de Israel no un día, no 2 días, no 3 días, 40 años. Lo sacó adelante durante 40 años con el maná. Y Dios te va a sacar adelante a ti también todo lo que sea tu peregrinaje aquí en la tierra. Si tú, como los judíos, ¿no? Como le crees a Dios y tomas tu maná diariamente, que es la palabra de Dios, ¿no? Leyendo todos los días, pidiendo consejo conforme a la Biblia para poder atender los problemas, las tribulaciones, los conflictos que se deben dar en tu vida,
por medio de la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que aprendimos. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Y ahora Dios nos quiere dar otra enseñanza muy bonita también. La enseñanza que nos quiere dar en esta ocasión es básicamente cómo estamos obedeciendo a Dios. Él quiere que a través de este estudio tú y yo meditemos sobre cómo está nuestra obediencia a Dios. Y nos da nuevamente a través de la vida del peregrinaje de estos judíos a la tierra prometida, nos da un ejemplo de cómo no debe de ser nuestra obediencia a Dios y cómo sí debe de ser nuestra obediencia a Dios, ¿no? Y vamos a ponerlo para que tú lo puedas repasar también. Vamos a poner ahí, Dios desea enseñarnos el que debemos analizar nuestra forma de obedecer a Dios. Dios desea enseñarnos que debemos analizar nuestra forma de obedecer a Dios. Y vamos a leer, por favor, Éxodo 17:1 y Mateo 15:8. Éxodo 17:1 y Mateo 15:8. ¿Sí? Por favor, le voy a pedir a Luz que me acompañe aquí, que si más nos hace el favor de leerlos, que además ya por aclamación popular se va a quedar con nosotros siempre, porque dicen que lee mejor que nosotros, que no sabemos leer, ¿eh? Entonces vamos a leer 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y no había agua para que el pueblo bebiese, ¿no? Y vamos a ver qué dice Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces aquí leemos en el primer versículo de este pasaje, dice Mateo 17:1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas. Entonces ellos obedecieron, ellos partieron a la tierra prometida, hicieron lo que Dios les dijo, que continuaran su viaje y lo hicieron. Pero vamos a ver que la manera en que lo hicieron no es la mejor. Realmente ellos no lo estaban haciendo por convicción, no estaba bien su corazón. Ellos lo hicieron para, como nos puede pasar a cualquiera, a lo mejor para, no, que no me vaya mal, que Dios me saque adelante, o bueno, simplemente para ponerle palomita a una cosa de las que tenía que hacer. Pero realmente sí lo hicieron de una manera exterior. No estaban ellos convencidos de corazón de que era lo mejor para ellos. Y es algo que Dios quiere que tú y yo meditemos. No solamente debemos de, de obedecer a Dios, no es eso, no es importante solamente obedecerlo, sino lo que es muy importante es que analicemos cuál es la razón, qué es lo que nos está motivando, qué hay en nuestro corazón para querer nosotros obedecer a Dios en las diferentes situaciones que vivimos en nuestras vidas. Es bien importante y eso es lo que ahora Dios desea que tú y yo meditemos y vamos a ver el ejemplo de estos judíos que nos va a mostrar cómo ellos no estaban realmente obedeciendo de forma correcta porque estaban realmente haciéndolo de una manera exterior. Por eso leímos Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Realmente lo hacían de labios, ¿no? No de corazón. No estaban, repito, convencidos de que esto era lo mejor para ellos. Y Dios quiere que tú analices también cómo está tu relación con Dios. ¿Qué es lo que te lleva a ti a obedecer a Dios? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué? Pues porque sabes que lo tienes que hacer y quieres, repito, darle una palomita a tu lista de cosas que hacer y dices, bueno, ya leí, ya oré, ya fui a mi célula. O realmente lo haces porque de corazón sabes que lo necesitas. Yo compartía con las personas que discipulo y le decía, ¿a poco crees que yo siempre tengo ganas de leer la Biblia? Pues no. ¿Pero por qué lo leo? Porque lo necesito. Porque tengo la convicción de que yo no puedo separarme de Dios. Yo no me puedo dar ese lujo de separarme de Dios. Porque yo recuerdo que mi vida era miserable y yo no quiero regresar a esa vida. ¿No? La salvación no me la quita nadie. Eso es bien importante que todos lo sepamos y lo sabemos, ¿no? Irrevocables son los dones del llamamiento de Dios, dice Romanos 11:28, me parece que es. Pero entonces nadie te quita la salvación.
Pero la vida abundante aquí en la tierra, el que llevar un peregrinaje hacia la tierra prometida, al cielo que Dios nos promete con éxito, con victoria, sí depende de obediencia, pero obediencia de corazón, no exterior. Y repito, esa obediencia de corazón viene cuando yo estoy convencido de que yo no me puedo separar de Dios, que lo mejor para mí es obedecer a Dios, ¿no? Y vamos a ver que lamentablemente los judíos no habían llegado a eso. No estaban obedeciendo de corazón, no habían llegado, a pesar de los milagros que habían vivido en su vida, no habían llegado a la conclusión de decir, oye, es que sin Dios yo no la hago. Si yo no quiero regresar a esa vida miserable que tenía de esclavo y por lo tanto debo de aplicar los principios de Dios, debo de obedecer a Dios, debo de buscar, ¿no?, el hacer la voluntad de Dios y no la mía, porque si empiezo a hacer la mía, regresaré a una vida miserable. Y no estoy exagerando, esa es la realidad. Yo comenté el estudio pasado, todos tenemos una idea no todos, pero algunos podemos generar una idea utópica de lo que fue nuestra vida antes de Cristo y pensar que era padrísima, pero no era verdad. En realidad, si somos honestos, había un vacío terrible que nos llevó precisamente a buscar a Dios. Entonces, este estudio nos quiere llevar, Dios, a que tú y yo reflexionemos sobre por qué estamos obedeciendo a Dios, qué hay en nuestro corazón que nos lleva a tener la convicción de obedecer a Dios. Y no nos mostrará, repito, la convicción errónea de los judíos y la convicción correcta de Moisés. Y bueno, vamos a ponerlo eso, ¿no? También los judíos tenían una relación con Dios de obediencia exterior. Los judíos tenían una relación con Dios de obediencia exterior. Por eso Dios quiere que tú y yo analicemos qué es lo que hay en nuestro corazón que nos lleva a obedecer a Dios. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que nos lleva a obedecer a Dios? Mateo 9:13, Mateo 9:13 y Salmos 7:9. Entonces vamos a ir Mateo 9:13, Salmos 7:9. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificio. A veces leer es un sacrificio o hacer algo para Dios es un sacrificio. Dios no quiere sacrificio, Él quiere misericordia, Él quiere que nosotros realmente ¿no? Seamos misericordiosos, viendo la necesidad de los demás y queriendo ayudar y usando a los demás. Y vamos a ver qué dice Salmos 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Fíjate, el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios quiere probar tu mente y tu corazón. Dios quiere que este estudio te lleve a ti y a mí, no solamente a ti, a mí también, a reflexionar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos lleva, en nuestra mente y nuestro corazón, a obedecer a Dios, ¿no? Y bueno, tú puedes decir, bueno, ¿y por qué dices que los judíos lo estaban haciendo exteriormente? ¿En qué te basas, Enrique? ¿Cuál es el fundamento para que tú me puedas decir que los judíos que habían sido liberados de Israel, de la esclavitud de Egipto, estaban obedeciendo única y exclusivamente de forma exterior? Bueno, la forma por la cual lo sabemos es por su reacción ante los problemas, ¿sí? Y esa es también la manera que tú vas a ver cómo está tu corazón con Dios. ¿Qué es lo que te está llevando a ti a obedecer a Dios? Cuando tu relación con Dios te lleva a esa convicción de seguirlo y obedecerlo, porque tú sabes que es lo mejor para ti y que su voluntad es la mejor para ti. Cuando vienen los problemas y las dificultades, que como hemos dicho siempre en nuestros estudios, Dios nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas, nunca, no. Esos son los problemas naturales y normales de la vida. Lo que sí nos prometió es que en sus fuerzas y siendo obedientes a Él, Él nos dará victoria y nos dará contentamiento.
Pero eso depende de que nosotros le obedezcamos y nos sometamos a su voluntad. Y en el caso de los judíos vamos a ver que, como ya, bueno, inclusive ya lo leímos, en el momento en que encuentran vicisitudes y problemas, lo primero que hacen es quejarse, lo primero que hacen es querer regresar, ¿no? Lo primero que hacen es prácticamente volverse locos, ¿no? Y eso, esa actitud hacia el problema nos muestra dónde está el corazón, dónde estaba el corazón de los judíos. Y también te puede mostrar a ti dónde está tu corazón. Analiza cómo reaccionas ante los problemas, ante los ataques, ante cuando no se hace lo que tú esperas o con lo que tú quieres o como tú te lo imaginas o como tú lo deseabas. Si tú, al pasar eso, reaccionas mal, bueno, eso quiere decir que tienes que reflexionar y pasar más tiempo y profundizar en vivir, en realmente entender, ¿no?, tu necesidad de obedecer a Dios teniendo la convicción de que es lo mejor para ti, que dejarte llevar por la carne te lleva a estas actitudes, ¿no?, que te causan, que generan problemas, generan a veces resentimientos, a veces conflictos y que lo debes de olvidar, ¿no? Entonces vamos a poner también ahí la reacción de los judíos ante la adversidad. La reacción de los judíos ante la adversidad demuestra dónde estaba su corazón. Demuestra dónde estaba su corazón. ¿Sí? Éxodo 17, 1 y 2 y Romanos 9:20. Éxodo 17, 1 y 2, Romanos 9:20. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Entonces, la reacción, ¿no? Fíjate cómo no fue la reacción más placentera, ¿no? Más ecuánime. Vamos a ver qué dice también Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? Así es, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo la actitud, ¿no? Como dicen los judíos, danos agua, lo merecemos, ¿no? Y dice que ellos, y altercó el pueblo con Moisés, o sea, ya no se quejaron, ya no quieren regresarse, ahora se tornaron agresivos, ¿no? Inclusive vamos a ver un poquito más adelante cómo Moisés le dice a Dios: oye, sácame porque me quieren apedrear, o sea, las cosas estaban difíciles, la actitud, la reacción de los judíos ante esta situación fue fatal, ¿no? Fue fatal. Y fue fatal porque realmente no podían aceptar que las cosas no se dieron como ellos querían. Por eso inclusive acabamos de leer este versículo de Romanos 9:20, ¿no? ¿Quién eres tú para altercar contra Dios? O sea, si Dios está permitiendo ciertas situaciones en tu vida, bueno, Dios no se equivoca, Dios sabe por qué. Y debemos de realmente, en vez de altercar, en vez de perder la cabeza, en vez de salir corriendo como gallinas sin cabeza, como a veces lo hacemos todos, incluyéndome a mí, yo también lo hago, lo reconozco y está mal, ¿no? Y debo obviamente también de pasar tiempo en la Biblia cuando eso me pasa y reconocer que estoy actuando mal porque no se están dando las cosas como yo quiero, porque no me estoy sometiendo a Dios, porque quiero que se haga mi voluntad y estoy molestando porque soy Dios, pero si yo tengo otro plan. Mi plan era este, ¿por qué me lo cambias? ¿No? ¿Por qué me castigas? ¿O por qué me regañas? Y Dios ni te castiga ni te regaña, ¿no? No, simplemente como lo estamos viendo y lo vamos a seguir estudiando en este pasaje, Dios nos está probando. ¿Para qué? Para que crezcamos en Él. Dios quería enfrentar a los judíos a su relación externa o su obediencia externa con Él para que ellos se dieran cuenta que tenían que cambiar, que necesitaban reconocer y seguir a Dios por convicción, la convicción de que esto era lo mejor para ellos, de que el hacer lo que hacían antes de la vida miserable les iba a causar muchos problemas y que por lo tanto tenían que someterse a la voluntad de Dios y guiarse a través de la Biblia para conocer los principios de Dios que debían de aplicar para tener éxito ante todos esos problemas y vicisitudes. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos y aprendamos de este estudio. Que digamos: Señor, yo estoy convencido de que lo mejor para mí es someterme a ti,
a tus principios, a tus valores, a lo que tú me enseñas en la Biblia, ¿no? Y enfrentar cualquiera que sea la situación, precisamente con estos principios, con estos valores que estoy aprendiendo a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? No, porque es lo mejor para mí. No lo entiendo. A veces hasta me da miedo hacerlo. Va en contra de lo que todo el mundo dice, inclusive mi yo, que además es mi peor enemigo, recuerda. Pero te voy a creer, ¿por qué? Porque estoy convencido que es lo mejor para mí. Ahí es donde Dios quiere llevar a los judíos. Ahí es donde Dios te quiere llevar a través de este estudio. A que tú no llegues a estar convencido de que lo mejor para ti no es tu voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿No? Inclusive hay un versículo muy bonito, perdón, en Proverbios que dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿no? A veces nosotros vamos por un camino y queremos que se haga nuestra voluntad, decimos, no, a ver Dios, pues mira, ¿no? El típico ejemplo de todos, muchos de los hombres, ¿no? A ver, Dios quiere hacer un negocio, no voy a vender alcohol, no voy a vender cigarros, no voy a utilizar niños para trabajar o voy a pagar mis impuestos, Dios. Es más, voy a contratar cristianos, le voy a dar chamba a los cristianos, ¿no? Y de repente nos sale el negocio y dices, Dios, ¿pero qué pasó? Hasta te enojas, ¿no? Oye Dios, pero pues que no, a ver, no te había dicho yo que iba a no vender, a no violar ningún principio, que además iba a contratar cristianos. Es más, inclusive te dije que si pues me echabas la mano, hasta ofrendaba más. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no me sacas adelante? Pues porque no estaba dentro del plan de Dios. Porque tiene una enseñanza mucho mayor y más importante para ti. ¿No? Y a veces nos revelamos, decimos, oye, pero no estoy violando ningún principio bíblico. Sí, pero Dios tiene un plan mucho mejor para ti. Y tú tienes que tener esa convicción y decir, Dios, yo te obedezco, el resultado va a ser el que tú me digas y estoy convencido de que sea lo mejor para mí. Y tú vas a decir, Enrique, tú me estás diciendo que debo ser conformista, que debo vivir no, esperando la voluntad de Dios. No, espérame. Tú vas a dar tu mejor esfuerzo, tu 100%. Si no funciona, es porque Dios no quería que funcionara, porque era lo mejor para ti. Yo recuerdo hace muchos años, yo creo que lo he compartido varias veces en mi negocio, yo dependo mucho de trabajo que me llega del extranjero. Allá hay una ciudad en particular que es Londres, donde a mí me llega mucho trabajo. Se dio la oportunidad de poder tener una asociación con una persona en Londres y bueno, lo platicamos y lo discutimos. Esa persona tampoco tenía también interés de poder ser mi representante. Y bueno, empezamos a platicar y yo estaba orando y pidiéndole a Dios que lo prometiera porque según yo iba a ser fabuloso. Y bueno, resulta que cuando yo pensé que estábamos a punto de cerrar, esta persona me dice, ¿sabes qué? Ya conseguí trabajo, gracias, yo necesito algo más estable, que te vaya muy bien. Y la verdad yo me quedé muy triste, muy desilusionado, estaba arrancando mi negocio, pensaba que era la decisión mejor de mi vida y que era, es más, pensaba que venía de Dios. Y dije, mira Dios, no entiendo, me duele muchísimo, pero seguramente tú sabes mejor, tú sabes qué es mejor para mí. Yo, la verdad es que ahorita no lo entiendo, te soy honesto, Dios, estoy bien sacado de onda, me dolió, pero la verdad lo acepto. Palabra que lo acepto, vamos para adelante, ¿no? Bueno, no supe de la que me salvó Dios. Esta persona era un desastre, era súper conflictiva, iba a ser una mega bronca. La verdad es que años después dije, Dios, gracias, gracias de la que me libraste, ¿no? Si yo hubiera seguido mi voluntad y me hubiera entercado y hubiera hecho lo que se me daba la gana, ¿no? Y hubiera olvidado lo que tú me estabas enseñando y cuando tú me mostrabas claramente que esto no era correcto, hijo, la bronca que me hubiera metido, ¿no? Y así es en todo lo que tú hagas. Es muy importante que nosotros, ¿no? Tengamos esa convicción de que debemos de seguir a Dios, ¿no? ¿No? Bueno, como no estaba pasando en los judíos, ¿no? Como acabamos de ver, ellos, en la primera vicisitud, como estaban ellos, no, querían que se diera su voluntad, ellos no estaban convencidos que lo mejor para ellos era obedecer a Dios y por lo tanto reaccionan equivocadamente al grado de murmurar contra Dios de una manera realmente terrible, ¿no? Y vamos a ver también, vamos a ponerlo también ahí, ¿no? La actitud de los judíos inclusive llegó a que murmuraran contra Dios. Vamos a ver Éxodo 17:3.
Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces vemos, ¿no? Inclusive la actitud totalmente derrotista, totalmente pesimista, en donde, oye, nos sacaste para morirnos. Ahora, fíjate qué interesante es esto y que también lo debemos aprender todos nosotros. Si te acuerdas, yo dije que habían murmurado contra Dios. Y cuando leemos el versículo, están murmurando contra Moisés. ¿Sí? Y vas a decir que me equivoqué. Y no, lo que yo quiero hacer énfasis es que en realidad ellos estaban murmurando contra Dios. Pero nada tarugos, ¿no? Van y critican y murmuran contra Moisés. ¿Quién los sacó? ¿Moisés? No. ¿Te acuerdas que les dijo Moisés y Aarón a los judíos cuando estaban teniendo hambre? Les dijo, esta tarde van a ver quién los sacó de Egipto, reiterando que había sido Dios. Ellos sabían que había sido Dios. Entonces, pero no iban a decir, oye, ¿por qué nos sacó Dios para matarnos aquí en el desierto? No se iban a poner contra Dios. Entonces, disfrazan o tratan de disfrazar su enojo contra Dios, su murmuración contra Dios, diciendo que es contra Moisés. Pero en verdad era contra Dios. Y también hay que tener cuidado, porque muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Cuando nosotros nos molestamos porque no se hace nuestra voluntad, ¿no? Porque no estamos convencidos de seguir los principios de Dios y obedecer a Dios porque es lo mejor para nosotros, y las cosas no se dan, empezamos a murmurar. Empezamos a murmurar no contra Dios, empezamos a murmurar contra nuestro pastor, o murmuramos contra la persona que me discipula, o murmuramos contra los líderes de la célula, o contra el núcleo de la célula, o contra mi pareja, mi amigo cristiano, ¿no? Para yo tratar de desfogar realmente ese enojo contra Dios, porque no se hizo lo que yo quería, sino pasó lo que Dios quería. No, sino le empiezo, repito, a tratar de ocultar, ¿no? Creo una cortina de humo para que parezca que mi enojo no es contra Dios, y es muy peligroso, ¿no? Muy, muy peligroso, porque realmente nos estamos poniendo contra Dios. Y eso es exactamente lo que estaban haciendo los judíos, disfrazado, ¿no? Llamando a Moisés, culpando a Moisés, atacando a Moisés, pero realmente lo que estaba en sus corazones era una rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque no estaban convencidos de que lo mejor para ellos era obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque habían olvidado de la vida miserable que habían sido liberados cuando Dios los sacó de su esclavitud en Egipto. Y lo mismo te puede pasar a ti. Cuando tú empiezas a darte credibilidad de lo que puedes hacer y cómo solucionar los problemas porque eres muy inteligente, porque tienes mucha experiencia, porque eres muy elocuente, lo que tú gustes y mandes, tienes muy buenos contactos, tienes dinero, etcétera, ¿sí? En ese momento empiezas a pensar que sabes más que Dios y empiezan los problemas, porque olvidaste de dónde te sacó Dios, ¿no? Entonces, ojalá nunca se te olvide como se le olvidó a los judíos, y vamos a ver que no se le olvidó afortunadamente a Moisés. Moisés sí recordaba, ¿no?, de dónde lo sacó Dios, sí recordaba esa vida miserable, y por lo tanto no cometería el mismo error, sino que él iría a Dios. Vamos a ponerlo, ¿no? Afortunadamente, Moisés no cometió el mismo error. Y nuevamente buscó a Dios. Vamos a ver Éxodo 17:4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Fíjate lo que te decía, ¿no? El enojo al que llegaron los judíos era al tal de querían apedrearlo, ¿no? Lo querían matar, ¿no? Y bueno, por eso Moisés va y clama. ¿Por qué va y clama? Porque él sabía que era la única solución. Porque él sabía que el aplicar lo que él era antes de Cristo no le iba a funcionar. Inclusive, no sé si recuerdas, antes, antes de que lo libere Dios de Egipto, él no había entendido el llamado de Dios, y él pensaba que, bueno, él tenía que tomar ese liderazgo, y mata al buen egipcio cuando lo enfrenta, ¿no? Y Dios dice, oye, no era así, no entendiste, ¿no? Pero ahora sí había entendido. Moisés tenía muy claro que él no podía regresar a esas actitudes agresivas que inclusive lo llevaron a matar a alguien, ¿no? Y que no iba a ponerse a pelear, sino que tenía que clamar a Dios y pedir a Dios por guía. Dice el versículo 4, entonces clamó Moisés
a Jehová. Nuevamente, vemos esa palabra que hemos venido viendo de forma recurrente en los estudios, enseñándonos que también tú y yo, cuando estemos en dificultades, cuando estemos en problemas, como lo es esta pandemia, tenemos que clamar a Dios. Dios, a ver, estamos teniendo este problema, estoy más irritable, esta convivencia tan cerrada me está generando impaciencia, me está generando molestia, etcétera. A ver, voy a la Biblia, quiero conocer los principios, bajo los cuales debo de vivir esta situación, ¿no? Mi enfermedad, mi falta de dinero, ¿no? Lo que sea, ¿no? Ir a los principios de Dios. Moisés lo hizo. Él sabía que tenía que hacerlo porque además no tenía opción. ¿Te acuerdas que Tony nos comentó el número de judíos que fueron liberados? Era una cantidad estratosférica de personas y todas ellas estaban enojadas contra él, ¿no? Su única opción era clamar a Dios. Como te acuerdas que también estudiamos que su única solución cuando le pidieron el maná era ir con Dios. Y como también estudiamos que cuando estaba en las aguas amargas, su única solución fue el ir y clamar a Dios. Bueno, esa es exactamente la única solución que tú puedes tener, ¿no? El clamar a Dios. Y sabes que cuando tú clamas a Dios, Dios no te abandona, ¿no? Él siempre te saca adelante, ¿no? Y vamos a ponerlo, ¿no? Moisés clamó a Dios porque él buscaba hacer la voluntad de Dios. No la suya. Pues recordaba las consecuencias de vivir en su voluntad. Romanos 12:2 y Lucas 22:42. Romanos 12:2 y Lucas 22:42. Luz, por favor, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, no os conforméis. Entonces dice Dios, no hagas lo que hacías antes, no hagas lo que hacen las personas, ¿no? ¿No? ¿Qué hacen las personas hoy en día? Bueno, tengo tiempo, pues voy a comprar Netflix, Apple TV, el Nintendo, sí entiendo, todas las cosas que existen para divertirme, y que no está mal, yo digo que no lo hagas, pero eso no te va a sacar adelante, ¿no? La voluntad de Dios es que aproveches ese tiempo para profundizar en Él, para aprender más de Él, para aplicar sus principios. Lucas 22:42, por favor, Luz. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjate, inclusive Jesús mismo nos da el ejemplo. En esta pandemia no debemos de hacer nuestra voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está a punto de ser crucificado y lejos de pensar en su voluntad, dijo, voy a hacer la voluntad de Dios. Y esa es la clave. Una persona que quiere obedecer de corazón, que tiene convicción, vive para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que hacer su voluntad lo único que genera es una vida miserable, mientras que hacer la voluntad de Dios nos lleva a una vida agradable y perfecta. Moisés lo entendía y no iba a correr el riesgo de vivir o caer en una vida miserable, ¿no? Y, bueno, nuevamente, cuando tú buscas la voluntad de Dios, Dios, y ahora sí, se manifiesta. Vamos a ponerlo. Cuando tú buscas la voluntad de Dios, Él siempre se manifiesta. Cuando tú buscas la voluntad de Dios, Él siempre se manifiesta. Éxodo 17, versículo 5, Éxodo 17, versículo 5, Jeremías 29, 13. Jeremías 29, 13. Vamos a leer, por favor, Luz, Éxodo 17, 5, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Bueno, le contestó luego, ¿no? No le dijo, bueno, a ver, espérame, no. Luego hay una respuesta y una instrucción precisa. Le dijo cómo, cuándo, a dónde, con quién, porque así es Dios cuando vamos. Vamos a ver qué dice Jeremías 29:13.
Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjate, me hallaréis, ¿cuándo? Cuando lo buscamos de todo corazón. Cuando lo buscamos, ¿qué es eso? Llorando, con un sentimiento, ¿no? Sintiendo que estamos levitando, no. Con una convicción de que yo sé que esto es lo que necesito hacer. Dios, yo no quiero regresar a mi vida miserable. No quiero regresar a cómo tomaba decisiones antes de conocerte. Ya no me quiero equivocar. Entonces, voy a Dios, ¿no? De todo corazón. Me hallaréis por lo que me buscaréis de todo corazón. Voy con un corazón diciendo, Dios, por favor, muéstrame, guíame. No lo voy a entender, probablemente me va a dar miedo, pero yo ya no quiero hacer lo que hacía antes porque el resultado era fatal. Hacer mi voluntad fue terrible. Ahora quiero hacer tu voluntad, ¿no? Y cuando tú tienes esa actitud, como la tenía Moisés, la respuesta no se hizo esperar, ¿no? Dios le contestó, le dio instrucciones precisas, instrucciones difíciles, ¿eh? Porque fíjate lo que dice aquí, viendo las instrucciones, dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. No, oye Dios, espérame tantito, ¿cómo delante del pueblo? Me quieren matar, pues aquí escondiditas, ¿no? Dame chance de nada más hacerles el milagrito y que ni me vean. Y ya, mira, cuando se hace el milagro, pues a lo mejor ya se tranquilizan y ya puedo salir. No, fíjate lo que dice Dios, ve delante del pueblo. A veces lo que te va a pedir Dios va a estar rudo, va a ser difícil. Yo te aseguro, ¿no? Que Moisés tenía miedo. Seguro, he dicho, oye, en la torre voy a tener que ir enfrente de todos, ¿no? Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Otra vez, pues si los ancianos de Israel son los que están contra mí, son los que me quieren matar. No, Dios, ¿qué onda? Dice, y toma también en tu mano la vara. A ver, Dios, pues ¿cómo la vara? Si lo que necesitamos es agua. A ver, ¿cuál es la parte que no me supe expresar? ¿Cuál es la parte que no fui claro? Me están queriendo apedrear porque quieren agua. ¿Qué tiene que ver una vara? Y así te va a pasar a ti. Te va a decir Dios, a ver, tienes que ir enfrente, tienes que enfrentar el problema, lo más rudo, lo que no quieres, lo que dices, híjole, qué miedo, ahí te quiero. Y a lo mejor te quiero con las personas que tú menos querías estar, ¿no? Pero además, la solución que te va a dar te va a parecer la más absurda del mundo, porque ¿qué tiene que ver una vara con lo que iba a suceder o con el agua que estaban pidiendo? Y muchas veces Dios te va a pedir, te va a decir, oye, haz esto, y tú vas a decir, oye, ¿en serio, Dios? Esto es lo que tú quieres que yo haga. A ver, vamos a echarnos una platicadita tú y yo. ¿Me entendiste cuál era la bronca? Porque creo que no estás entendiendo, ¿no? Bueno, es natural, nos pasa a todos, ¿no? Dios nos pide que hagamos cosas que a veces nos parecen pues, muy difíciles, muy raras, muy complicadas. Pero si tú le crees a Dios y actúas con convicción, fíjate, a pesar del temor, a pesar de la incredulidad, Dios te saca adelante. ¿No? Yo te aseguro que Moisés tenía temor. Y seguramente decía, no entiendo, necesitan agua y me manda con una vara, a pegarle una roca. A ver, ¿qué onda? No entiendo. Pero como vamos a ver, él lo hizo. Ahora, la vara también es importante que entendamos y estudiemos. Tiene un significado muy especial. ¿Sí? Si tú recuerdas, fue precisamente la vara la que Dios le dijo a Moisés que iba a usar para liberar a los judíos de Egipto. Vamos a recordarlo. Éxodo 4, 1 al 5, ¿no? Y vamos a leer también Salmos 23, 4. Pon los versículos ahí, o si quieres poner la vara, representa el poder de Dios para la liberación del pueblo judío. La vara representa el poder de Dios para la liberación del pueblo judío. Éxodo 4, del 1 al 5 y Salmos 23, 4. Vamos a leer Éxodo 4, 1 al 5, Luz, por favor. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sí? Y Salmos 23, 4.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Te acuerdas? Salmo 23, precioso, ¿no? Momentos difíciles. ¿Qué le da aliento? ¿No? ¿Qué nos da guía? La vara, ¿no? La vara, recuerda, Moisés era un pastor y él tenía una vara con la cual dirigía las ovejas. La vara representa la palabra de Dios. Nuevamente, la Biblia, ¿no? Es la que nos da guía, la que nos da sustento, la que nos da respuestas, la que nos da soluciones. Y tenemos, por lo tanto, que por eso ir a ella. Es tan importante la Biblia, es vital, ¿no? Si tú estás convencido de que lo mejor para ti es obedecer a Dios, tú vas a buscar, en la Biblia, ¿no? Repito, los valores, los principios, las enseñanzas de Dios para poder enfrentar las diferentes situaciones de tu vida, ¿no? Yo recuerdo cuando yo me iba a casar, ¿no? Cuando finalmente le di el sí a Luz, después de que tanto me insistió, recuerdo que todos los versículos que estaban en la Biblia, que hablaban del matrimonio, bueno, parecía que tenían luces de neón porque me llamaban la atención, porque yo quería aprender, ¿no? Cómo poder sacar adelante mi matrimonio, cómo ser feliz en mi matrimonio. Y luego, cuando iban a ser mi primer hijo, ¿no? Bueno, también recuerdo que, bueno, yo leía la Biblia y encontraba versículos sobre la educación de los hijos y, bueno, los quería conocer porque yo no me quería equivocar, porque no quería fallar. Y bueno, igual cuando yo me independicé y empecé mi negocio, bueno, empecé a pedir consejo. Lo primero que hice fue empezar mi negocio bajo los principios de Dios, porque no me quería equivocar, ¿no? Eso no quiere decir que no me equivoque, eso no quiere decir que ahora tome decisiones sin consultar a Dios. Lamentablemente lo hago. Todos lamentablemente caemos en la carne. Inclusive en algunos estudios anteriores hablamos de cómo el mismo Pablo se equivocó y cayó en la carne. Pero lo importante es que en tu corazón haya un deseo, una convicción de no querer vivir en lo que eras antes, en la vida miserable que tenías, y por lo tanto tomar decisiones con esos mismos principios y valores, sino ahora hacerlo con los principios y valores de Dios, de ese hombre espiritual o mujer espiritual que tú ahora eres, que busca, no provee para la carne, sino que busca los principios de Dios para vivir conforme a ellos. Eso es lo que estaba haciendo Moisés. Él tomó la vara, esa vara, la palabra que simboliza la palabra de Dios, era la que lo iba a guiar a tomar la solución, como también lo hará en tu vida. Y vamos a leer también Salmo 119, 11, para que también lo pongas ahí con tus versículos de este estudio, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Fíjate, en mi corazón. No los tengo exteriores, están en mi corazón, están arraigados. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que abunda en tu corazón es de lo que tú hablas, ¿no? Si hay resentimiento, pues hablas con resentimiento. Si hay dinero, hablas de dinero. Si hay bienes o X, ¿no? Tú fíjate de qué hablas y eso es lo que hay en tu corazón. Y Dios quiere que tú, en tu corazón, abunde los principios de Dios, que guardes esos principios, que tú transpires la Biblia, para que así, ¿no?, tus principios, tus decisiones, tus acciones estén basadas y guiadas no en lo que eras antes, sino lo que ahora eres, ¿no? Y actúas conforme a los principios de Dios. Y eso va a evitar conflictos, va a evitar malos entendidos, resentimientos, raíces de amargura, y va a crear un círculo virtuoso precioso que solamente Dios lo puede hacer cuando nosotros llegamos a la convicción de corazón, repito, no queremos regresar a lo que éramos antes, sino ahora queremos vivir en el Espíritu y a través de la guía de la vara, que es la palabra de Dios, poder tomar decisiones correctas, como lo hizo Moisés. Moisés estaba enfrentando un broncononón, lo querían apedrear, ¿no? Un pueblo que estaba, ¿no?, totalmente fuera de sí. ¿Y él qué hace? ¿Correr? Y decir, no, yo ya me voy, aquí están muy duros los guamazos, yo ya me voy a Egipto otra vez. No. Él dijo, no, yo clamo a Dios, busco sus principios y me guío por ellos. Y ese es el siguiente punto que quiero que tú anotes, por favor. Moisés obedeció a Dios con convicción. Moisés obedeció a Dios con convicción. Recuerda, la convicción es aceptar que lo que me dice Dios es lo mejor para mí. Éxodo 17, 6.
He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Fíjate qué bonito, ¿no? Dice, ¿no? Y Moisés lo hizo así. Precioso. Eso ojalá Dios diga de nosotros, o tus amigos digan también de ti. Él hizo lo que Dios le pidió. Qué increíble que alguien, ¿no?, nos pudiera pues distinguir con ese reconocimiento, con esa virtud, si lo pudiera llamar de alguna manera, que no es nuestra, es de Dios finalmente, pero qué padre que digan, no, mira, es una persona que aplica los principios de Dios, que vive bajo los principios de Dios, no que no se equivoque, no que no falle, pero tiene temor de Dios, ¿no? Moisés tenía temor de Dios, ojalá tú también lo tengas. Acuérdate que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? El temor de fallarle a Dios, no de que te destruya, no de que te lastime, no, de fallarle a Dios, de no hacer lo que Él nos pide. ¿Por qué? Porque estoy agradecido, porque Él me liberó de la esclavitud del pecado. Y ojalá tú, como Moisés, digas, voy a hacer lo que Dios me diga, ¿sí? ¿No? Como dice este versículo 6, y Moisés lo hizo así, no quitó, no hubo atajos, no hubo omisiones, no, lo hizo así. Y eso es lo que quiere ver Dios en nosotros, que así lo hagamos, ¿no? Porque dice aquí que Dios le dio el agua, ¿no? Dice aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, ¿no? Y bueno, dice que así lo hizo y salió el agua, ¿no? Y así va a ser en tu vida, así va a ser. Cuando tú y yo tengamos esta convicción y vayamos a Dios y apliquemos sus principios para resolver, atender y enfrentar los diferentes problemas y situaciones de nuestras vidas. No tienes que esperar a que sean los más grandes, también los pequeños. Es más, no puedes esperar a aplicar los principios de Dios en los problemas grandes si primero no empezaste a aplicarlos en los principios pequeños, ¿no? Así es, ¿no? Es poco, ¿no? Vamos creciendo en obediencia a Dios poco a poco, ¿no? Y ojalá tú lo hagas como Moisés, porque vemos el resultado fue maravilloso, ¿no? Estaba a punto de ser apedreado, de inclusive, obviamente, perder su vida, y él clamó a Dios, hizo lo que Dios le pidió, aunque fuera ilógico, aunque tuviera miedo, aunque tuviera incredulidad, y Dios lo bendijo, como también te bendecirá a ti. Te repito, en esta situación que estamos viviendo, hay muchas situaciones, hay muchas decisiones que se van a tener que tomar, y ojalá tú lo hagas como lo hizo Moisés, apegado a los principios de Dios, bajo la convicción de que es lo mejor para ti. Y bueno, y Dios quiere que esta enseñanza no se nos olvide. Él deseaba que los judíos nunca olvidaran esta enseñanza. Y por eso, les deja este pasaje, este versículo les da esta enseñanza muy importante. Si puedes ponerlo, por favor. Dios quería que los judíos nunca olvidaran esta enseñanza. Dios quería que los judíos, vamos a ponerle ahí, y tú y yo, mejor, ¿no? Dios quería que los judíos y tú y yo nunca olvidemos esta enseñanza. Éxodo 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, entonces Dios le puso un nombre a ese lugar, Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa tentación, ¿no? Los judíos probaron a Dios y contendieron con Dios. Y no quería que se les olvidara, para que ellos recordaran el error que habían cometido y cómo, a pesar del error, cuando un hombre, afortunadamente Moisés, ¿no?, reconoció su condición, aceptó su imposibilidad, y con esa convicción, fíjate, repito, qué interesante, no es la convicción de que Dios me va a sacar adelante, no es la convicción de sin temor, no es la convicción de yo entendí lo que me está pidiendo Dios, no, es sin entender, inclusive puede ser hasta con miedo o inclusive con incredulidad, pero lo hice. ¿Por qué? Porque sé que es lo mejor para mí, porque no puedo hacer lo que yo hacía antes porque era desastroso, miserable, ¿sí? Entonces, en tu vida habrá
un cambio maravilloso, una respuesta increíble, ¿no? Generarás un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque estarás haciendo la voluntad de Dios y no tu voluntad. Y repito, y lo repetiré siempre, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, bueno, ojalá tú lo hagas, de eso se trata este estudio, ¿no? De que tú medites en él y digas, Señor, efectivamente, a lo mejor en algunas cosas, como también está pasando en mi vida, yo no estoy permitiendo o estoy viviendo o estoy decidiendo o estoy actuando bajo los principios de mi carne, de lo que yo era antes de que tú me regalaras el cielo. Y por eso hay conflictos, por eso hay enojos, por eso hay resentimientos, por eso hay distanciamientos, y ya no quiero eso, Señor. Ahora reconozco mi error, reconozco mi falla, quiero vivir en tu voluntad, quiero vivir en el Espíritu, y quiero, por lo tanto, aplicar tus principios, ir a tu palabra, ser guiado por tu vara, ¿no? Para que me infundan aliento, ¿sí? Para que me saquen adelante. Esa es la palabra de Dios. Ir ahí, preguntar, ¿no? Consultar la Biblia, leyendo en ella, y si, bueno, no encuentras la respuesta o quieres asegurarte de que esa es la respuesta, la Biblia también nos enseña que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces ve y pregunta y aplica esos principios en tu vida. Bueno, pues ese es el estudio, ojalá tú te lo lleves y pues quieras ser como Moisés, no como los judíos, ¿no? Diga, Señor, yo quiero, yo deseo ya no vivir en la carne, no vivir en mi voluntad, sino vivir en la tuya. Y enfrentar esta pandemia y los demás problemas que se vendrán a raíz de ella y los normales de mi vida, no en mi voluntad, no bajo mis principios, sino bajo los principios de Dios y en la voluntad de Dios. Y verás que como fue en el caso de Moisés y de los judíos, el resultado será maravilloso. Correrán aguas como corrieron en este caso cuando golpeó en la peña. Bueno, ojalá, repito, este estudio te lleve a esto, ojalá lo apliques en tu célula y te abras y hagas compromisos claros y concretos para aplicar este estudio en tu vida. Y bueno, esto va a ser todo, nos vemos la próxima semana, que Dios los bendiga y vamos a orar para terminar, ¿sí? Dios, te damos muchísimas gracias por este estudio, muchas gracias por permitirnos aprender de la vida de los judíos, aprender de la vida de Moisés. Te pedimos que nos hagas ser honestos, porque seguramente en nuestras vidas habrá situaciones, habrá decisiones, habrá conflictos que no estamos enfrentando como deberíamos en los principios de la palabra de Dios, bajo tu voluntad, sino en nuestras fuerzas, en los principios y valores de esa vida miserable que teníamos antes de conocerte. Y por eso generamos problemas, generamos divisiones y pues resentimientos y rencillas. Por eso, Dios, ahora hemos aprendido el que debemos ir a ti y queremos ir a ti. Estamos convencidos de que no tenemos opción. Si no vamos a ti, como lo hizo Moisés, también seremos apedreados por las circunstancias, abrumados por los problemas. Y yendo a ti, tú nos darás victoria, como se la diste a Moisés. Dios, queremos obedecerte de corazón, con convicción. Te pedimos que así lo hagamos, que es una realidad esto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, buenas noches. Voy a tratar de apagar esto, no sé si lo logre, pero bueno, estamos en comunicación.